Nuevamente les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, paz a vosotros. Vamos a meditar en la palabra de nuestro Dios y en lo que nos hablaba el profeta Eliseo, lo que nos está narrando en el segundo libro de los Reyes. El título del tema, amados hermanos, es Cuidado, no erremos el blanco. Y vamos a irnos metiendo, amados hermanos, en esta maravillosa historia que nos empieza contando de un hombre sirio, que llega a buscar por recomendación de un sirviente al profeta de Dios. Tenía una lepra blanca como la nieve y llega a donde está el profeta y el profeta manda a un sirviente, no lo atiende. Ese hombre era importante en su ciudad, era importante para mucha gente, pero el profeta Eliseo decide mandar a un sirviente y le da las instrucciones para curar su lepra. El día de hoy queremos hablar un poco, amados hermanos, de Giesi, el sirviente del profeta Eliseo. No era un cualquier sirviente, era el sirviente del profeta de Dios, de uno de los profetas más grandes. Y había tenido la oportunidad, hermanos, de crecer en un ambiente espiritual muy grande, muy dulce, muy rico. Había estado con Eliseo acompañándolo. Y es difícil, amados hermanos, es difícil pensar, de imaginar cómo, habiendo crecido con todas esas maravillas de Dios, de haberlas visto, palpado, teniéndolas en sus manos, viendo cómo el profeta Eliseo ayudaba a aquella mujer a llenar los cántaros de aceite, aquella que solo tenía uno y no tenía más que deudas, no tenía con qué pagar, y Eliseo le dice: mira, ve y pídele a todos tus vecinos que te den un cántaro. Y llega a su casa y le dice: ahora verlos llenando. Y es increíble cómo se ve la bendición de Dios y se multiplica ese aceite. También le tocó mirar cuando resucita aquel niño. También pudo haber visto cómo multiplicaba el pan. Pero, no obstante, Giesi prefiere una vida miserable. Prefiere tirar a la borda todas esas bendiciones con las que había visto y crecido para satisfacer sus deseos. Y es importante, amados hermanos, que miremos esta historia para que aprendamos y no cometamos los mismos errores. Naamán, este hombre sirio, había sido sanado por la palabra de nuestro Dios por medio del profeta Eliseo. El cual quiso recompensarle, quiso dejarle tesoros por haber recibido su sanidad. Pero las cosas del pensamiento del profeta Eliseo, no estaban en las cosas materiales. No estaba su corazón en qué podía obtener de ganancia, sino su corazón estaba en las cosas espirituales, las que Dios provee, con las que Dios nos llena. No así Giesi, su siervo, que
Lo peor de todo, amados hermanos, es que esto de Giezi no solo fue contra su vida, sino contra la de sus familiares y todos sus descendientes para siempre, dice la Escritura. Y a veces los hombres, como Giezi y como a veces nosotros también, creemos que podemos engañar a Dios. No erremos, hermanos, el blanco. Dios no puede ser engañado. Tenemos que tener cuidado, hermanos. Uno de los aspectos con los que tenemos que tener cuidado es con el diálogo, ese monólogo interno que se produce en nuestras mentes. Dice el verso 20 de la lectura base que tuvimos: entonces Giezi, criado de Eliseo, varón de Dios, dijo entre sí. Ahí ya nos está diciendo que este hombre había tenido un diálogo consigo mismo, un propósito. ¿Qué es lo que tenía Giezi en su mente? Dice aquí: mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová, que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. Ese diálogo express que lo llevaba a una falta. Ha dicho para sí mismo: voy a alcanzar a este hombre, y si mi Señor no quiso obtener alguna ganancia de él, yo sí puedo. La pregunta es para nosotros, hermanos: ¿cuál es nuestro diálogo interno? ¿Cuál es ese monólogo que nos fabricamos para nosotros mismos para correr tras el pecado? ¿Con qué creemos nosotros que platicamos entre nosotros y podemos decir: ay, sí, voy a engañar a Dios porque nadie me ve? ¿Es ese monólogo la verdad que Dios quiere que transmitamos? ¿Es ese pensamiento, hermanos, lo que determina qué somos nosotros? ¿Cuáles son nuestros deseos? ¿Cuáles son nuestros anhelos? ¿Y cómo vamos a atender ante esos diálogos para nosotros mismos? El monólogo de Giezi consigo mismo: voy a correr yo tras Naamán y tomar alguna cosa. Es increíble, amados hermanos, que aún en la iglesia esto pueda ocurrir. ¿Cómo puede ser utilizada la palabra de Dios en su iglesia para alcanzar cosas materiales que de alguna u otra manera costarían mucho esfuerzo? Esto también nos recuerda, amados hermanos, aquella palabra en Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, verso 18 al 24, y nos cuenta la palabra de Dios que había un hombre llamado Simón el Mago, que viendo a Pedro, en el cual era derramado el Espíritu de Dios, viendo la predicación y todo lo que hacía juntamente con los otros discípulos, este hombre tiene el mismo diálogo que Giezi: pensar cómo se puede beneficiar de eso. Y se acerca a Pedro y le dice, con ese afán de querer ganar más, preguntándole cómo puede él obtener ese espíritu que tenía Pedro juntamente con los apóstoles. Tal vez para comprarse mejores vestidos, para vestirse con joyas, para beneficiarse de la predicación del Evangelio. Y Giezi tiene ese mismo propósito.
Y a veces en nosotros mismos crece ese mismo propósito. Como les decía, ya los milagros que había hecho el profeta Eliseo, y este hombre ve la oportunidad de Naamán de enriquecerse. Y como les decía, es increíble que en pleno siglo XXI, ¿cuánta gente no conoce usted que viva de una religión? Que la utilicen para vestirse, para tener carros, para tener cosas, lejos de lo que en verdad Dios quiere de nosotros, de su ministerio, al cual le pide generosidad, desprendimiento de sus cosas, ver por su prójimo. Dice el Señor Jesús, Lucas 12:34, donde está vuestro tesoro, allí también está vuestro corazón. ¿Y qué es lo que hay en nuestro corazón? ¿Qué es donde tenemos puesta nuestra mirada y decir, este es mi tesoro? A veces, como les digo, ese diálogo interno, ese monólogo, nos va diciendo, ¿y si puedo hacer esto? Haciendo conjeturas. ¿Dónde está ese tesoro, hermanos? Cuando nuestro diálogo interior deja a un lado las cosas de Dios, su palabra, deja de lado el pensamiento espiritual para buscar las cosas materiales, para pelearlas. Es curioso, hermanos, que nos siga pasando este tipo de pensamientos. Cuando la Escritura nos dice claramente el apóstol Pablo en Filipenses 4:8, vamos a leerlo, hermanos, para ver qué nos dicen, qué quiere Dios que pensemos. ¿Dónde quiere Dios que esté nuestro tesoro? Dice la palabra de Dios, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay alguna alabanza, en esto pensad. Dios quiere que ahí esté nuestro tesoro. Dios quiere que ahí esté nuestro pensamiento, y nuestro diálogo interno siempre nos lleve a pensar en todo esto que es bueno, que es agradable. Decía el mismo apóstol Pablo, ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. ¿Dónde está nuestro tesoro? El primer punto que vimos, cuidado con los monólogos internos, con los diálogos entre nosotros. El segundo, cuidado con usar el nombre de Dios en vano. Y eso ya lo sabemos porque la ley de nuestro Dios nos especifica que no debemos tomar el nombre de nuestro Dios en vano. Verso 21 y 22 de la lectura base, como veníamos leyendo. Y siguió Giezi a Naamán, y como le vio Naamán que venía corriendo tras él, paróse el carro para recibirle y dijo, ¿va bien? Y Giezi le contesta, bien, pero mi Señor me envía a decir, he aquí vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín 2 mancebos de los hijos de los profetas, ruégote que les des un talento de plata y sendas mudas de vestido. ¿Por quién estaba hablando este Giezi? Él quería ampararse diciendo que hablaba en el nombre de su Señor. Es más, desde el verso 20 dice, viva Jehová, que yo lo alcance y le voy a pedir y le voy a sacar de él alguna cosa. Quería usar el nombre de Dios en vano.
y quería salir librado de eso que él estaba haciendo. Su monólogo interno lo había llevado a cometer una falta delante de Dios, a usar el nombre para justificarse y para robar. Aun cuando su Señor le había dicho, no vamos a recibir nada de este hombre. Muchas veces, amados hermanos, en muchos lugares se utiliza la palabra, esto vengo a decirles porque esto me ha mandado Dios a hablarles. Y con eso buscan, amados hermanos, confundir a la gente y decir, no, estos verdaderamente son profetas de Dios. Este me dijo esto, que me va a cambiar, esto, lo otro, aquello. Pero ¿saben cómo terminan eso? Si tú pones tal ofrenda, Dios te va a bendecir más. Utilizando el nombre de Dios para hacer ganancias. Que dice el Señor que no utilicemos para ganancias deshonestas. ¿Qué más podemos pedirle a nuestro Dios si nuestra responsabilidad es una, hermanos? Dejar nuestro diezmo de todo corazón y con toda nuestra alma en el alfolí del Señor. ¿Y sabe qué nos dice el Señor? Pruébalo y déjalo. Y verás cómo se verán abiertos los cielos y verás cómo va a derramarse bendición tras bendición hasta que sobreabunde. Ese es un mandato del Señor, no es de los hombres. Demos a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Pero cuando es un mandato de Dios tiene que cumplirse al pie de la letra. ¿Y cuál es el pie de la letra? Dice, traed los diezmos al alfolí. En Deuteronomio 26 nos dice claramente, de todo corazón y con toda vuestra alma. Ahí lo vas a dejar. Ya no nos corresponde a nosotros tener monólogos internos y decir qué se va a hacer con eso, con qué lo van a utilizar, se está malgastando. No, ya no nos corresponde eso a nosotros. El Señor solamente nos dice, ahí déjalo. Es mi mandato. Te va a ir bien. Vas a ser bendecido. Tenemos que tener cuidado, hermanos, cuando de verdad lo utilizamos nosotros para mal, para ganancias deshonestas. Otra de las cosas que nos recomienda aquí, o debemos de aprender de Giezi, cuidado con la mentira. ¿Qué le dice Giezi a Naamán? Ha llegado 2 varones jóvenes de Efraín, hijos de los profetas, ruégote que me des un talento para ellos. ¿Eso era verdad, hermanos? Para nada. Estaba mintiendo. Dice la Escritura, mira, entre el cielo y la tierra no hay nada oculto para Dios. No hay nada que podamos decir, esto va a permanecer oculto. Ya pasamos de hablar del nombre de Dios en vano y también a decir mentiras. No hay mentiras piadosas, no hay mentiras pequeñas. La mentira es la ausencia de la verdad, hermanos. Y nuestro Dios es un Dios de verdad. Nos dice en la palabra de Dios, 2 de Timoteo 2:15, dice así la palabra de nuestro Dios: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Nos está haciendo esta recomendación el apóstol Pablo. Mira, preséntate
Preséntate a hablar como es digno, con diligencia, la palabra de Dios, pero no tengas vergüenza de hablar con verdad. No tengas temor porque te estén atacando, porque te digan, porque no lo comprendamos y se estén atacando y digan, esto no es cierto. No, no tengas temor. Cuando es verdadero y es palabra de Dios, no tengas miedo de trazar la palabra de verdad. Y tenemos que tener cuidado entonces con las mentiras. Como les decía, no hay nada oculto entre el cielo y la tierra que podamos decir, esto no lo conoce Dios. Si hacemos un cálculo de lo que Giezi recibió de Naamán, a nuestros tiempos aproximadamente, pues serían así como $50,000, porque pues todos los metales se cotizan en dólares. ¿Se imagina cuánto dinero para nosotros sería? Y sin en cambio Eliseo no tenía necesidad de todo eso porque sabía que el Señor, nuestro Dios, le reservaba de con todo eso, le daba más todavía. Dice, cuidado con las máscaras. El siguiente punto con el que tenemos que tener cuidado, cuidado con las máscaras. En esa conversación ya entre Naamán y Giezi, le dice Naamán, pues no te lleves uno, llévate 2 talentos de plata. Y enmascaradamente Giezi le decía, no, con uno basta, no te preocupes. Ay, no, qué pena con usted, mi señor. Con uno, pues queda bien compensado. Cuando en su deseo, en su corazón, anhelaba que le diera más. Es increíble, hermanos, esta historia que les decía que tiene un final terrible, que no solo arrastra con este hombre, sino con todos sus descendientes. Cuidado con las máscaras, cuidado con lo que deseamos y queremos disfrazarlo, diciendo, no, mi intención es buena. Me interesa saber porque estos asuntos nos corresponden a todos y es bueno que se tenga un control de las cosas. No nos engañemos, hermanos. A lo mejor el deseo está en querer obtener algo más, una ganancia. La codicia de los hombres siempre se antepone, pero nosotros no somos nada más hombres, somos hijos de Dios. Y tenemos que tener cuidado con todas esas cosas. Otra de las cosas con las que tenemos que tener cuidado es cuidado con los lugares secretos. Dice el verso 24, hermanos, y llegando que hubo un lugar secreto, él tomó de mano de ellos y guardólo en su casa, luego mandó a los hombres a que se fuesen. Ya eso que había pensado Giezi de alcanzar a Naamán, ya había sido un plan procesado en su mente de principio a fin. Y tenía un lugar secreto donde guardar ya esas cosas que él ya había previsto. No hay nada que pueda estar secreto, hermanos, ya como lo habíamos visto anteriormente, no hay nada oculto para nuestro Dios. No hay un lugar secreto para ocultar nuestro pecado. No hay una forma en que podamos decir, ay, sí, si me voy aquí atrásito, nadie me conoce, nadie me ve, puedo hacer esto, puedo hacer el otro. Esto nos invita también, amados hermanos, a tener conciencia de lo que vemos, de lo que hablamos, de lo que practicamos, los lugares que visitamos, porque no hay nada secreto. Y así uno se vaya hasta el último rincón de la tierra, ¿qué creen? Ahí está Dios. Así se vaya uno al fondo de la mar, ahí también está Dios.
Aún se suba uno a la montaña más alta, ahí está Dios. No hay un lugar secreto en el que podamos estar, que podamos ocultar. Giesi, abusando de esa misericordia de nuestro Dios, creyó que para él sí había un lugar secreto. Creyó que esa careta de mentira, creyó que con esa falta de verdad y tomando el Dios de mano iba a salir librado. ¿Y sabe qué le contesta el profeta de Dios? Dice el verso 25, y él entró y púsose delante de su señor, y Eliseo le dijo, ¿de dónde vienes, Giesi? Y él le dijo, tu siervo no ha ido a ninguna parte. Y entonces le contesta Eliseo, ¿no fue también mi corazón cuando el hombre volvió de su carruaje, de su carro para recibirte? Es tiempo de tomar la plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. ¿Crees tú que ese es el tiempo? ¿Tú crees que no estaba mi corazón en todo lo que estabas haciendo? No hay nada oculto, no hay nada secreto. El profeta Eliseo le está diciendo claramente, mira, yo estaba ahí viendo todo lo que hacías. Todo lo que según tú ocultabas. Lo que nos lleva al siguiente punto, cuidado con la integridad. Dice, tu siervo no había ido a ninguna parte, creyendo que le podía engañar, creyendo que podía seguir saliendo victorioso de todo eso. Y nos lleva a este último punto, hermanos. Cuidado con el pago justo. ¿Qué le dice el profeta Eliseo? Ahora sí, verso 27. La lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu simiente para siempre. Y salió delante de él leproso, blanco como la nieve. ¿Qué podemos esperar nosotros, hermanos? A que el Señor mande a uno de sus siervos y nos diga, eso que estás haciendo, eso, ¿tú crees que no estaba ahí? ¿Tú crees que puedes salir limpio de todo eso? ¿Tú crees que puedes abusar de la gracia, de la misericordia? ¿Tú crees que puedes utilizar mi palabra para enriquecerte? Gálatas capítulo 6, verso 7 nos dice claramente, hermanos, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. El pago justo de nuestro Dios, hermanos, no hay quien se pueda escapar de ello. El único lugar secreto que debemos tener, hermanos, también nos los deja la Escritura muy claro. Si usted quiere tener un lugar secreto, ¿sabe cuál es? Es su recámara, en la cual se va a encerrar y va a orar a nuestro Dios, se va a sincerar con Él. Y dice la Escritura, nuestro Señor Jesucristo, y todo lo que a Él pidieres, se te va a dar. Todo lo que tú pidieres en secreto, el Señor te lo va a recompensar en público. Ese es el único lugar secreto que podemos tener, un lugar donde podamos orar a nuestro Dios. El pago justo de nuestro Dios para con Giesi, les vuelvo a repetir, hermanos, es una tremenda historia, que no fue solo para él, sino abarcó a sus familiares y a sus descendientes. ¿Qué esperamos nosotros, hermanos? ¿Ver a nuestros familiares y a nuestros descendientes pagando nuestras culpas? ¿Pagando nuestras faltas? ¿Que nuestros hijos nazcan ya con una maldición cuando pueden ser llenos de la bendición de nuestro Dios? No dejemos de lado, hermanos, las palabras de nuestro Dios. No dejemos de lado, amados hermanos, su consejo. El Señor Jesús nos dice esto
Esto, amados hermanos, la palabra de Dios, esto va a ser tu alimento, va a ser tu agua. El que bebe de estas aguas jamás tendrá sed. El que se alimenta de esta palabra jamás tendrá hambre. Hay cosas que valen mucho más, amados hermanos, que el oro y que la plata. ¿Sabe cuáles son esas cosas, hermanos? Las bendiciones de nuestro Dios. Porque yo le puedo asegurar, amados hermanos, que ninguno de nosotros ha padecido nada en esta semana. No nos ha faltado un techo, un alimento, la vestidura. Dice el Señor Jesús, ni aun Salomón se había vestido como aquellas flores. Aún las avecillas que no siembran, que no cuidan la tierra, reciben alimento. ¿No valen ustedes más que esas avecillas? La lepra en aquel entonces, amados hermanos, era ser marginado por la sociedad, mal visto, alejado, apartado, llevados a lugares que llamados muladares, tierra donde existía la basura, donde está lo peor que uno se puede imaginar, hermanos. En el ámbito espiritual también podemos llegar a eso, hermanos. Tener una lepra espiritual nos puede mantener lejos de la gloria de nuestro Dios, de sus bendiciones. La mejor manera de combatir todo esto, hermanos, les decía yo, es alimentándose y bebiendo de estas aguas. Y el segundo punto, la mejor manera de seguirlo llevando, compartirlo. Uno como padre con los hijos y con la mujer. En la iglesia, con nuestros hermanos que nos rodean. Irles mostrando esas maravillas. Y que no perdamos ese blanco perfecto. Sí, Giesi erró el blanco y nos dice a nosotros, ¡hey! ¡Cuidado! No pierdas el blanco, es Cristo Jesús. No te desvíes ni a izquierda ni a derecha. Mira, derechito, vamos a llegar. ¿Cómo? Jalándonos también los unos a los otros. Ver que si nuestro hermano está cayendo en estas cosas, exhortarlo y decirle con todo el espíritu de mansedumbre, hermano, ten cuidado, porque te puedes caer. Y puedes caer en esa lepra espiritual y te puedes ir a esos muladares a donde quizá ya no alcance la bendición de Dios a tocarte. Todo lo que es mandado por nuestro Dios, eso vamos a hacerlo. Si amamos a su Hijo, dice, si me amáis, guarda mis mandamientos. Cuidado. No perdamos el blanco, hermanos. Que Dios les bendiga y paz a vosotros.